ustedes tienen que estudiarlo bien. No se trata solamente de aplicar los instrumentos, sino saber el contenido de ellos, ¿no? ¿Qué significa? Para que no haya dudas, ¿no? De qué califico en uno o qué califico en el otro, o cuándo considero, ¿no?, que la evidencia existe, o cuándo considero que la evidencia no existe. A través de la Resolución Ministerial 609 de 2014, el MINSA aprueba este documento técnico denominado Directiva Administrativa para la Certificación de Establecimientos de Salud, ¿no?, de la madre, la niña y el niño. Esto fue en el 2014. Estamos en el 2018, ¿no?, y tenemos solamente un certificado de la madre, de la niña y del niño. ¿Cuál es la finalidad de esta certificación? El contribuir a reducir la mortalidad infantil, ¿no?, y el desarrollo integral del niño. Yo les había puesto acá, ¿no?, que esa es una presentación parte, ¿no?, de la licenciada Rosa Saona, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de ella, pero que la he adaptado en parte también, porque quise mantener lo que ella había algo de lo que ella había puesto, y es un deber moral, ¿no?, decir que también es parte de su trabajo. Entonces, el objetivo general de esta directiva es establecer los criterios técnicos normativos, ¿no?, para certificar a los establecimientos de salud. Miren acá cómo está la madre con su espalda, bien colocada, bien reposada, ¿no?, sentada, correctamente. ¿A quiénes se aplica esta directiva? A todos, ¿no?, los establecimientos de salud de manera obligatoria. Ministerio de Salud, gobiernos regionales, de salud, sanidad y las fuerzas armadas, policía del Perú, subsector privado a nivel nacional, regional, local, que, ¿no?, estén dedicados a la atención de la madre, de la niña y del niño. Pero, ¿qué es en sí? Un establecimiento amigo. Nosotros vemos acá a la madre, a su bebé ya envuelto, ¿no?, y esto puede ser el padre, ¿no?, puede ser el hijo, no sé, puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de establecimientos amigos de la madre, de la niña y del niño, ¿no?, es aquel establecimiento que aprueba una evaluación en función de criterios establecidos en esa directiva. Es decir, la certificación es un proceso, no es que ya voy ahorita evaluar y se lo digo que sí es no. Necesita cumplir estos tres, ¿no?, aspectos, estos tres criterios. Número uno, cumplir los 10 pasos para una lactancia materna exitosa. Número 2, cumplir las disposiciones relacionadas a la publicidad, ¿no?, que tiene que ver con el reglamento de alimentación infantil que costó lágrimas, y todos los lobistas, ¿no?, nos hicieron la guerra en el año 2006 cuando fue aprobado ese reglamento. Teníamos que andar con guardaespaldas. Y la doctora Macet, en ese momento ministra, no dio su brazo a torcer. Y mantuvimos el reglamento, porque yo quería que se anule. Y ahí se establece, ¿no?, todos los criterios para, ¿no?, la propaganda de alimentos o sucedáneos de leche. Y
la propaganda dentro de los establecimientos de salud. Entonces yo también les recomiendo que lean este reglamento, porque muchas veces estamos cayendo en fallo. Y que ahí se sanciona también todo lo referente a las dádivas que recibe el personal de salud, como pagos de cursos, como refrigerios, lapiceros, etcétera, financiados por esas empresas que comercializan sucedáneos de leche materna. Y estoy hablando de Nestlé, estoy hablando de la que ya conocemos. Y se estableció con penas drásticas, ¿no?, a esas instituciones que favorecen la difusión de estos mensajes con propaganda nociva. Bien, entonces allí, ahí se escucha, ¿no? Ya. Entonces, de allí parte, ¿no?, el cumplimiento de estas disposiciones del Reglamento de Alimentación Infantil. Y en tercer punto es la implementación del lactario institucional, ¿no?, según corresponda, porque hay criterios también, ¿no?, para implementar los lactarios por el número de mujeres en edad fértil que tienen en cada una de las empresas. ¿Cuáles son los 10 pasos? ¿No?, ya muy ampliamente conocida porque eso se trabajó mucho. En estos 10 pasos está la existencia de una política escrita, ¿no?, de promoción y protección de la salud. En los lugares donde atienden hay atención del parto y del recién nacido, pero también en lugares donde no se atienden partos o a recién nacidos. En todos los establecimientos donde se brinden salud, debe de haber, ¿no?, la existencia de una política escrita de promoción y protección de la salud. Capacitación del personal. Entrega de información a gestantes. Esto aquí también tenía su aspa, pero se ha movido. Capacitación del personal de salud, entrega de información a gestantes, realización del contacto piel a piel en aquellos donde atienden al recién nacido, mostrar a las madres cómo amamantar a sus hijos y cómo mantener la lactancia, aun si ellas deben separarse de sus hijos, no dar a los recién nacidos alimentos o líquidos que no sean leche materna, alojamiento conjunto durante la estancia en el establecimiento de salud. Octavo paso, lactancia materna libre demanda. Noveno, no dar chupones ni biberones a los recién nacidos, eso está proscrito. Y décimo, el establecimiento debe de contar con grupos de apoyo a la lactancia materna. 10 pasos, el primer punto, ¿recuerdan? Primer punto, cumplimiento de los 10 pasos. Estos son. Número 2, referida a la publicidad. Entonces aquí tenemos la restricción de la publicidad, ¿no?, y adquisiciones de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas. Por lo tanto, en los establecimientos de salud no debe de haber publicidad, no debe de haber adquisición de sucedáneos, no debe de haber ni biberones ni tetinas, nunca, en ningún lugar. ¿Qué cosa se evalúa? Que no hay publicidad ni distribuyen muestras gratuitas de sucedáneos de leche materna, ¿no? Esa es
les dicen, le regalan un cuadro hermoso que de niños, etcétera, y abajo dice Nestlé. Tampoco. Eso es prohibido, eso es propaganda, eso es publicidad, mejor dicho. El establecimiento de salud no recibe donaciones, ni adquiere sucedáneos a precios rebajados tampoco. Únicamente adquiere lo requerido con justificación médica. Para el caso, por ejemplo, ¿no?, de niños que tengan déficit de fenilalanina, ¿no?, y que no pueden recibir lactancia materna porque tiene altas dosis y cantidades de alanina, ¿no?, de fenilalanina, y eso lo intoxica. Y entonces esos niños sí están autorizados, ¿no?, a recibir como medicamento un alimento. Igual los niños que son hijos de madres con VIH. También hay situaciones específicas que justifican al médico poder prescribirlos. Solamente en esos casos, ¿no?, es que se acepta la comercialización, más no donaciones, más no compras a bajo precio, ¿no?, o por debajo del mercado, no. Y el lactario institucional, que es el tercer punto, ¿no? Existe un lactario, de acuerdo a las normas que establecen, ¿no?, con 20 mujeres en edad fértil trabajando en una institución, entonces necesitan un lactario. Características del lactario, ¿no?, deben de tener, ¿no?, según la norma, porque hay una norma para instalar los lactarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificar a los establecimientos de salud? ¿No? Tenemos establecimientos de salud públicos, ¿no?, o privados que cuentan con servicios para la atención del parto y del recién nacido, y hay otros que no cuentan con estos servicios, ¿no? Entonces, a partir del 1-4, ¿no?, tienen atención del parto y del recién nacido, segundo nivel, tercer nivel. Y los menos de 1-4, ¿no?, son aquellos que no cuentan con servicios para la atención del parto. Pero, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vamos a lograrlo? Primero, se debe de instalar un comité técnico institucional. Ese comité es el responsable de implementar toda la política. Este comité promueve, conduce, organiza, supervisa, monitorea y evalúa los procesos de certificación, ¿no? Muchos están en el proceso ahora. Todavía no hay certificados. Clasifica los establecimientos que se van a priorizar, capacita a los facilitadores, gestiona políticas de reconocimiento e incentivos, ¿no?, para que se logre implementar, ¿no?, ya sea en el equipo de gestión, comité de lactancia materna, para que puedan certificar como amigos de la madre, la niña y el niño. A nivel de los establecimientos existe el comité de lactancia materna. Este comité es a nivel del Ministerio de Salud y esto es a nivel de los establecimientos de salud. Este comité tiene como funciones realizar el análisis integral, ¿no?, de cómo está la lactancia materna. Ya lo han visto también ustedes hoy día, ¿no?, con el doctor Urquizo. Elabora el plan de trabajo. También ya tengo un modelo ahí que les estoy dejando para que los que deseen, ¿no?, tener un modelo guía del plan, ¿no?, de trabajo de lactancia materna, que obviamente tiene que estar insertado en el plan operativo institucional. Participa en el proceso de certificación, elabora, implementa, evalúa el plan de capacitación también en lactancia materna y tiene que estar adscrito también en el plan de capacitación del establecimiento. Monitorea la promoción, la protección de la lactancia materna, realiza también reuniones periódicas, ¿no?, con los jefes de servicio, responsables de servicio, etcétera. Vigila la percepción, ¿no?, si es que hay donaciones, que no debe de haber, o adquisiciones de sucedáneos. Promueve y fortalece el lactario institucional, que sí obviamente debe de haber.
¿cuáles son las etapas para la certificación? Primero, ¿no? La promoción de certificación. Todo el mundo debe de saber que el hospital o el establecimiento se va a certificar. Todos deben de saber, ¿no? Desde el señor que nos recibe cuando entramos al hospital o al establecimiento de salud, que es el señor vigilante, hasta el director del hospital o del establecimiento jefe, ¿no? Todos deben tener conocimiento de que se va a iniciar este proceso. Una vez que todos tienen conocimiento, se inicia ya la evaluación interna. Para esto ya se ha capacitado al personal, se ha implementado el lactario, ya se ha implementado el consultorio de lactancia materna, etcétera, ¿no? Pasa, una vez que se resuelva todo lo de la evaluación interna, ¿no? Se solicita una evaluación externa que ya la realiza, dependiendo del nivel donde se encuentre el establecimiento de salud, si es del primer nivel, del segundo, del tercer nivel, va a evaluarlo ya sea la microred, la DIRIS, ¿no? O el Ministerio de Salud. Una vez que se ha pasado por la evaluación externa, entonces entra, ¿no? El momento de la certificación y reconocimiento, pero que no solamente basta con haberse certificado. A esos que se han certificado se les sigue el momento de hacer, ¿no? El monitoreo y la supervisión para que mantengan esa certificación. Ahora la certificación les dura 2 años, ¿no? Y después nuevamente tienen que ser sometidos a nuevo proceso de certificación. Primero, entonces está la promoción de la certificación. Y como les habíamos dicho, hay que sensibilizar al personal, hay que identificar cuáles son los puntos críticos, cuáles son los problemas que el personal desconoce, que hay que capacitarlos, etcétera, ¿no? Priorizar cuáles son los problemas para que el establecimiento se certifique, ¿no? Cuáles son las necesidades de capacitación, trabajar en la conformación también de los equipos, porque solo el comité no lo va a poder hacer todo, ¿no? Ustedes han participado en la autoevaluación de calidad. Pues también de la misma manera que la autoevaluación de calidad, ellos también implementan equipos, no solamente lo hacen los de la oficina de calidad, ¿no? Ellos se les llama certificadores, ¿no? Y igual, de la misma manera, hay que implementar los equipos, ¿no? Que van a contribuir o apoyar este proceso de certificación. A ellos son los primeros que se les capacita para que ellos hagan luego efecto multiplicador en cada uno de sus áreas. Y finalmente, ¿no? En este proceso, identificar las modalidades de reconocimiento o incentivo que va a tener el personal, ¿no? Que está trabajando en la certificación para que continúe trabajando como comité o integrarse también al equipo de gestión. Porque mucho de ello va a demandar tiempos extras, ¿no? Más allá de su horario laboral, para poder reunirse. Si salen a las 2 de la tarde, posiblemente se puedan, por capacitarse y todo, van a quedarse todo un día extra. Entonces, ¿cómo se les va a reconocer, ¿no? El trabajo que realiza? Todo ello tiene que contemplarse en esta primera parte, que es el de la promoción de la certificación, ¿no? Donde todos deben de conocer. Luego pasamos a la segunda parte, que es la evaluación interna, ¿no? Aquí se aspira a certificar, ¿no es cierto? Por eso es que todos se ponen las pilas, como decimos. Y aquí se trabaja ya de manera más directa con todo el personal para sensibilizarlo, ¿no? También se socializa la metodología que se va a utilizar, o sea, cuáles son los instrumentos, qué cosas se le va a evaluar, qué en función de esos instrumentos que se van a evaluar, qué le corresponde mejorar, cambiar, actualizar, trabajar a cada una de las áreas, ya sea consulta externa, hospitalización si las tiene, emergencias, etcétera, ¿no?
se socializa la metodología y se aplica luego de manera transparente, no porque eres mi amiga, mi amigo, yo ya te paso esto, ya no importa que no lo tengas, no. Porque después cuando viene la evaluación externa, ¿no? Se van a dar cuenta de que no lo hicieron, no lo tuvieron y por lo tanto, ¿no? Van a contribuir a que no sea certificado. Luego de eso, hay un informe de los resultados que debe de socializarse para ver cuáles son las cosas que hay que mejorar. Se trabaja en esas mejoras y su implementación, ¿no? Y de allí es que nace el plan de mejoras, ¿no? Para superar esas brechas. Entonces, con eso se trabaja lo que es la evaluación interna. Pasamos al tercer punto, que es la evaluación externa. Y aquí, ¿no? El Comité Institucional del MINSA recibe, ya sea del MINSA o de la DIRIS, que son los entes encargados de realizar la evaluación externa, o en caso de las regiones, las DIRESAS, reciben la solicitud, ¿no? Y ellos determinan, ¿no? Al equipo que va a realizar la supervisión externa, la evaluación externa. Y entonces aquí, ¿no? Van a determinar cuál es la experiencia en las áreas de atención materno-infantil, ¿no? Y van a buscar a los integrantes, ¿no? De esa comisión, ¿no? Con no menos de 3 profesionales que van a tener que cumplir con estos requisitos. Que tenga experiencia, ¿no? En la atención materno-infantil, que tenga también experiencia en procesos de evaluación de la calidad, que tengan conocimientos amplios de lactancia materna y finalmente, ¿no? Que tengan competencia en la aplicación de esta metodología, ¿no? En todos estos formatos, estos formularios que estamos revisando el día de hoy. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Aquí están, ¿no? Desde coordinar las visitas, ¿no? Con los equipos que van a certificar, buscar la responsabilidad también de los establecimientos que se van a certificar para que cumplan con todos los criterios establecidos en la directiva. Ellos solicitan el informe de evaluación interna para saber cómo ellos se han organizado también y en función de eso organizar la recolección de los datos. Al finalizar esta recolección de los datos, elaboran un acta final. Todo esto ya está sistematizado en esta directiva. Tienen también hasta el modelo del acta, solamente para marcar y llenar y poner los puntajes nada más. Todo eso se facilita. ¿Cómo se va a calificar? Para los 10 pasos, un peso de 70%. Para la publicidad, 20% y para el lactario, 10%. ¿Cuál es el puntaje requerido para certificar? En establecimientos que atienden, ¿no? El parto y el recién nacido, ¿no? Es cumplimiento de igual o mayor al 80% de los estándares, ¿no? Y en los establecimientos, ¿no? Del primer nivel menores a 1,4, también, ¿no? De la misma manera, por lo menos el 80%, ¿no? De todos los estándares. Luego se pasa a la fase 4, que es la de certificación y reconocimiento. Entonces, cuando ya una vez que se evaluó, ¿no? Ya se tiene una nota probatoria, digamos, pasó el 80%, ¿no? Entonces se emite una resolución, ya sea directoral o ministerial, que los reconoce, ¿no? Como hospitales amigos de la madre y el niño. Esto está a cargo del Ministerio de Salud o a nivel de la región. No lo pueden hacer otros.
y se inicia cuando se recibe el acta final, ¿no? Con el puntaje necesario para certificar. Y el último paso, que era, ¿no? Que ya no se queda solamente en la certificación, sino en el monitoreo. Muchas gracias. En el monitoreo, la supervisión y la evaluación de los 3 pasos que ya hemos, ¿no?, hablado. Muy bien. Entonces, estos como aspectos generales para que ustedes conozcan cómo es el procedimiento. Pero lo más relevante es cómo van a usar estos instrumentos, porque allí viene el quid del asunto, ¿no? Allí es donde se dan las mayores controversias. Para eso, se ponen en valor a 2 poblaciones. Uno que son los usuarios del establecimiento de salud y el otro el personal de salud. ¿Y quiénes son los usuarios que vamos a evaluar? ¿Quiénes serían? Las madres que están dando de lactar. ¿Quién más? Claro, el personal. Pero, ¿quiénes son nuestros usuarios como establecimiento? ¿Quiénes serían nuestros usuarios? Los pacientes. ¿Solamente las madres? Los acompañantes, las puérperas, las gestantes, ¿no? Cualquier otra persona que acuda al establecimiento de salud, ¿no? Ya sean a lo mejor no solamente los padres de los niños, las madres, sino también las abuelas, ¿no? Los primos, los hermanos mayores, etc. Ok. Entonces, primero necesitamos establecer la muestra, porque no le vamos a poner evaluar a todos. Para establecer la muestra, nosotros necesitamos diferenciar, por ejemplo, para el personal. El personal de salud, no solamente el asistencial, sino también el personal administrativo. Esto significa que todos deben de conocer. Dice el personal de salud presente durante la evaluación y no más de 10 personas. Dentro de todos los que estén, ¿no?, en el establecimiento, máximo a 10 personas, ¿no?, se les debe de aplicar el instrumento. Hay un instrumento para personal de salud. En uno de los que les he dado allí, hay uno que es para personal administrativo, ¿no?, que es el más cortito. Pero para el personal asistencial, profesionales de la salud, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, para ellos, para personal de salud que trabaja directamente con las personas, no más de 10. Y para el personal administrativo, ¿no?, que brinda atención directa, ¿no?, no más de 5 personas, ¿no? Todos los responsables, de preferencia los responsables de los servicios, ¿ok? Entonces, recordemos, personal asistencial, profesionales asistenciales, no más de 10, personal administrativo, no más de 5. Para los usuarios, ¿no?, entre los usuarios tenemos gestantes, puérperas, madres de los bebés con cuidados especiales, madres con niños menores de 6 meses, madres con niños mayores de 6 meses hasta 24 meses. ¿Por qué? Porque cada uno debe de tener una necesidad diferente de información y el personal de salud debe de estar también preparado, ¿no?, para brindar información de acuerdo a sus necesidades. Entonces, para las gestantes, ya sean que estén hospitalizadas, ¿no?, o ya sean gestantes del tercer trimestre con 2 o más atenciones prenatales que ha recibido en el establecimiento de salud. No es cualquier gestante, son las que están en el tercer trimestre. A ellas también se les va a aplicar la encuesta
no más de 100 personas, ¿no? Ni menos de 5. Y en los establecimientos que cuenten con atención de parto y del recién nacido. Y en aquellos que no tienen servicios de atención del parto y del recién nacido, máximo a 10 personas, ¿no? Gestantes en estas características. En las puérperas, cuando consideramos a las puérperas de 6 horas o más, ¿no? 6 horas o más. ¿Por qué? Porque a ellas se les debe de evaluarlos si le han brindado información o tiene información en ese periodo, ¿no? Donde ya está un poco más reposada también. Y allí se va a seleccionar a 10 madres, ¿no? Con trabajo de parto vaginal y 5 madres con cesárea, ¿no? Que hayan sido atendidas en el establecimiento de salud. Más esto orientado a las cesáreas a los hospitales, ¿no? Las madres con bebés a no más de 5 personas y en los madres con niños menores de 6 meses y de 6 a 24 meses, ¿no? No más de 10 ni menos de 5 y se evalúan aquellos que están en los consultorios, ¿no? Y en el caso de la hospitalización, aquellas madres que tengan niños hospitalizados en esa edad, también en no más de 5. ¿Cómo se recoge la información para la evaluación interna? Por ejemplo, a través de una entrevista. El equipo, ¿no? El responsable se organiza y determinan la selección de muestra, ¿no? Previamente se ha debido de decir, bueno, se chocolatea y los pacientes que están ocupando las camas A, B, Z, ¿no? A ellas se les va a hacer la entrevista. Lo que sí se tiene es que garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos, ¿no? Que brindan, que se encuentran a través de la aplicación de la encuesta. Esto es cuando se hace una evaluación interna, pero esto mismo, cuando pasa a ser una evaluación externa, ¿no? El equipo evaluador va a solicitar que se designe un personal de apoyo para que realice estas encuestas. Pero ese personal de apoyo no puede ser aquel que interviene directamente en el cuidado. Entonces, muchas veces se hace uso de personal administrativo, ¿no? Para la aplicación de la encuesta. Y también de la misma manera garantizar la confidencialidad. Luego la revisión documentaria, ¿no? El producto que es el informe, ¿no? Y el plan de mejora y finalmente la culminación del proceso. Lo mismo se hace para la evaluación externa, pero con personal, como les dije, ¿no? Ya de manera externa, sin que tenga vínculo directo con la atención de los pacientes. El personal de salud de la institución evaluada podrá acompañar, sí, ¿no? Durante el proceso, pero ellos no pueden decidir por el equipo evaluador. Ellos son los que van a tomar las decisiones. Para evaluar la certificación de establecimientos, debe contarse con los datos del establecimiento de salud, ¿no? Que están en el anexo 5A y 5B. Y entonces eso es lo que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? A ver, hagamos un ejercicio, ¿no? En la primera hoja, que este es el anexo 5A, y llénenlo como si fuese su establecimiento, ¿no? Y a ver qué dudas tienen.
La primera hojita. ¿Ya lo llenaste? ¿Qué dudas tienes? Se marca. Ujú. Ah, no tiene, solamente esto de acá, ¿no? ¿Qué servicios? ¿Qué servicios acá? Y que no tienes lactario. ¿Y cuántas personas nos dice acá, no? ¿Qué categoría? A qué direza pertenece? Disa, diris. Ya. Entonces, eso es el primer formulario, un poco para saber cuáles son las características del personal, no, perdón, del establecimiento, ¿no? No, solamente lo que tienen allí, si es que tienen otras especialidades que es de manera permanente, sí, pero que básicamente los que tienen que ver directamente con la atención de la madre y del niño, ¿no? Ujú. No, también puede ser ontología, también. Sí, también. ¿Por qué? Porque todos necesitan tener esa información. Ahora lo que quiero es pasar al otro y mostrarle un poquito los formatos. ¿Puedes pasármelo al otro? Ajá. Esta es, ustedes la van a encontrar con este número de resolución que es la 353 del 2016, con las cuales se aprueba la Directiva Administrativa 201, ¿no? Que es lo que estamos revisando ahora. Y aquí es donde se establece justamente lo que ustedes acaban de ver, ¿no es cierto? Y, y también establece la metodología de calificación y está bastante bien ligera, bien descrita, ¿no? Pero hay que tener un poquito de paciencia porque para esto nada más es también un curso, ¿no? Para poder revisar y escudriñar, ¿no? Con precisión cada uno de los formatos. ¿No? Luego, de aplicado los formatos, ¿no? Es la forma como se resumen y se van a calificar. La única calificación es sí, no y no aplica. No hay que no observaciones más o menos, que esté en proceso, no. Es sí, no y no aplica, nada más. ¿No? Y entonces, por cada ítem tiene un valor, por cada sí es un puntaje. Y al final, ¿no? Se hace un resumen de toda la evaluación y se califica. ¿Cuántos sí, cuántos no? No menos del 80% deben de ser sí. Luego, para las gestantes, ¿no? De la misma manera. Esta es la hoja que ustedes acaban de llenar, ¿no? Donde está la identificación, los datos del establecimiento de salud. Luego está la ficha, la hoja también que es para el personal de salud de los establecimientos para saber cuántos hay, cuántos médicos, ya sean cirujanos generales, familiares, integrales, nutricionistas, obstetras, ginecólogos, enfermeras especializadas, etcétera, técnicos de enfermería, que tienen que ver con la atención de la madre y el niño. Luego, el tipo de información también que se va a requerir es cuántas mujeres han sido atendidas, ¿no? En el servicio, cuántos nacimientos han tenido y etcétera. Toda esta información estadística que nos tienen en cada uno de los establecimientos de salud y
la fuente no se puede cambiar. La fuente ahí sí para todos es la misma. Lo que dice acá, si acá dice his, es his. No, yo tengo el sis, no. Si dice aquí en el formulario his, es his. Si dice egresos hospitalarios, es egresos hospitalarios. No, yo tengo mi matriz porque yo los egresos hospitalarios no los llevo. No. Si no tienen, no. O sea, por lo tanto, quienes también tienen que participar aquí en esta evaluación es el personal de estadística, ¿no? Pero antes de eso, todos tienen que homogenizarse, porque ustedes van a tener este formulario antes. Cuando ya vean que todo ya está homogenizado, recién hacen su evaluación interna. Cuando ya todo está ok en su evaluación interna, recién piden la evaluación externa. Si no, ¿para qué? ¿No? Ese es hacerse harakiri. Luego, acá tienen todos los formatos para entrevistas. Allí también le he puesto uno de ellos, que es para la entrevista a la puérpera, me parece, porque la gestante es mucho más amplia. De gestante, ¿no? Entonces la puérpera es mucho más amplia, ¿no? Ajá. Madres lactantes, acá tienen entrevistas gestantes, entrevistas puérperas, entrevistas a madres de niños lactantes menores de 6 meses, a madres de niños lactantes de 6 a 24 meses, a madres con niños de cuidados especiales, entrevista personal de salud y entrevista personal administrativo. Acá tienen todos los formatos para la entrevista. No se van a inventar absolutamente nada. Entonces, esto es entrevista a la gestante. Miren, es esto. La entrevista a la puérpera es 1 página, 2 páginas, 3 páginas. ¿Ven? Es más amplio, porque la puérpera también incluye al recién nacido, ¿cierto? 4 páginas. La entrevista a madres con niños lactantes menores de 6 meses, 1 página. Con niños mayores de 6 meses hasta 24 meses, 1 página. A madre con niños con cuidados especiales, 1 página. Al personal de salud, 3 páginas. 4 páginas. A personal administrativo, 1 página. Luego tienen aquí la guía de evaluación, ¿no? Cómo se va a evaluar cada una de las entrevistas, cómo se consolidan las entrevistas y finalmente el acta de calificación. Acá está. Guía de evaluación para el proceso de certificación. Y acá dice, ¿no? Acá está el criterio, la fuente de verificación, el umbral de calificación. Sí, existe documento que formaliza o no existe. Sí, no. Aquí ni siquiera es no aplica. Es sí y no. Nada más, ¿no? Y así, todo, ¿no? Paso a paso, para, eso es en el punto 1. Para el punto 2 es la capacitación, ¿no? Para el paso 2. Y así, para cada uno de los 10 pasos, ¿no? Este paso 3, paso 4, ¿no? Paso 5, paso 6, paso 7, ¿no? Paso 8, paso 9, paso 10. ¿Ok? Acá ya está todo establecido. ¿Qué cosa es sí, qué cosa es no y qué cosa es no aplica? ¿Cuándo nada más considerar aquí no aplica? Nada más. Acá hay que ser netamente objetivos. Solamente objetivos. Luego tenemos el componente 2, ¿se acuerdan? Que era la publicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluar la publicidad? También, ¿no? Aquí dice qué componentes, a dónde se va a evaluar. Atención prenatal, CRE también, consultorio de pediatría, ¿no? Hospitalización de pediatría, hospitalización de neo. De la misma manera, la fuente de verificación, que es la observación, y la calificación. ¿Ok?
Y de la misma manera continúa, ¿no? Y aquí acaba. Entran también aquí la farmacia, la emergencia, todo entra, todo. No recibe donaciones, ¿no? De la misma manera. Cuen- En todos, en todos, en todos. Solamente el que no aplica, no aplica, ¿no? No aplica porque no tiene hospitalización, no aplica, ¿no? Todo lo que es hospitalización. Se aplica todo lo que es consulta externa, porque los criterios van a ser lo mismo para todos. La existencia del lactario, si es que, ¿no?, se aplica a la normativa. Y qué cosa se evalúa, si tiene, miren, ve, tiene un refrigerador, un lavado de manos, garantiza privacidad, garantiza comodidad. Y a veces es un pedacito así nomás, medio, como decimos, a medio hacer, ¿no? Y dónde está ubicado, que debe de ser accesible. Igual tiene que ser el consultorio de lactancia materna. Accesible, ¿no? Que todos puedan llegar rápidamente. Luego tiene aquí el consolidado de todas las entrevistas. ¿Cuánto calificó la entrevista? 1, 2, 3, 10. Y después la calificación horizontal, sí, ¿no? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Cuántos no aplican? Y el resultado final. El acta final de calificación, ¿no?, que también se los he dado ahí impresa. Está aquí. Acá no hay nada por inventar. Todo está solamente para marcar, ¿no?, y poner acá cuántos sí, cuántos no, y listo. Está completamente ya sistematizado. Entonces, con eso se termina. Entonces, como verán ustedes, no es complejo, es que hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué cosas se van a evaluar? 3 aspectos. ¿Cuáles son? Primero, los 10 pasos. Segundo, la difusión, ¿no?, de sucedáneos, compras, donaciones. Y tercero es el lactario. 3 partes tiene la evaluación. Para cada cosa está aquí el formulario. Me gustaría que ustedes pasen como un personal, creo que tienen ahí administrativo, y puedan llenar esa ficha. Personal administrativo creo que es, ¿no? Es un hojita. Ah, sí. Ay, no le han puesto la ficha final, ¿no?, del acta.
¿Qué les hace notar esta ficha? Esta es una ficha de entrevista, no es una encuesta. Entonces, cuando es una entrevista no se les entrega para que ellos lo resuelvan. Uno les pregunta, ¿no? Y entonces uno marca. Ahí dice entrevistas. No es para entregarles. Entonces uno le tiene que preguntar, ¿no? Y trata de llegar máximo, por ejemplo, acá dice, ¿no? En el PA3, la pregunta 3, puntos claves. 2 son necesarios. ¿No? Entonces hacen la entrevista, dice, ¿puede mencionar algunas prácticas posibles que apoyen la lactancia materna en los servicios de maternidad? Y entonces ellos le tienen que decir, ¿no? Ah, sí, que creo que empiecen temprano, rápido, pronto, apenas nacen la lactancia materna. No necesariamente lo van a decir así como está acá, pero el entrevistador, ¿no? Lo comprende y lo puede marcar. No, para que le pongan a los papás al momento del parto también, ¿no? Entonces, ya. Uno dice, no, eso es enseñar a la madre a amamantar, alimentación, eso no va acá, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa más recuerda usted? O lo que usted piensa que es, ¿no? Entonces uno le sigue preguntando hasta que pueda lograr. Claro, no se va a pasar todo el día preguntándole una pregunta, ¿no? De allí que es importante la forma también como le hace las preguntas. Muchas veces está escrito aquí así, pero dependiendo del lugar y de la zona y de las formas como usen también las palabras, ¿no? Uno puede ir adaptando la pregunta. Esto verdaderamente no es que sea exactamente así, ¿no? Dice, ¿sabe de algunas razones por las cuales la lactancia materna es importante para el bebé? Porque los hace más inteligentes. ¿Dónde le ponen eso? Beneficios, exacto, ¿no? Entonces acá especifico, los hace más inteligentes, ¿no? Y ustedes ya lo van interpretando y ya lo van marcando. Todas las entrevistas se hacen de la misma manera, ¿ya? Adaptando las preguntas, interpretando las respuestas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No hay preguntas ahí. En realidad no es muy compleja, como les repito, solamente es que hay que leerlas. Con mayor detenimiento, uno mismo ir preguntando las preguntas, haciendo, llenando, ¿no? Para poder saber cómo puedo preguntar esta o cómo puedo hacer la otra pregunta. Muy bien. También les he puesto en el paquete el último que era el plan. Hoy hay un Word, ese puedes ponerlo.